Bueno, hola, acá estamos con Nadia Félix. Estoy aprovechando que está de visita en Montevideo, en Uruguay, aunque va y viene bastante seguido, por suerte para nosotros, porque está con una residencia, así que la podemos tener seguido dando cursos y atendiendo también. Bienvenida, Nadia, gracias por aceptar la invitación para hacerte algunas preguntas. Bueno, gracias a vos, Florencia, porque me convenciste con la propuesta que me hiciste, porque es verdad lo que me preguntaste, ¿por qué no lo decís? Bueno, lo que yo quería preguntarle a Nadia, aprovechando que ella es profesora mía en la formación del Instituto A Pleasure sobre terapia craniosacra, que cuando ofrezco dentro de mis terapias de craniosacra, la gente desconoce mucho de qué se trata, me pregunta, quiere saber lo que es, lo que no es, qué se siente o cómo se manipula o no el cuerpo. Y bueno, dije, qué mejor oportunidad de que Nadia nos conteste ese tipo de preguntas, dado que es la profe. Así que bueno, vamos a empezar preguntándote eso. Yo replico un poco algunas preguntas que me han llegado de gente que le interesa, le llama, escuchó, pero quiere saber un poco cómo es. ¿Es una manipulación? ¿Es un masaje? ¿Es una meditación? Me preguntan ese tipo de cosas, por ejemplo. Bueno, te cuento que eso no pasa solamente con Uruguay, eso pasa en Buenos Aires la mayor parte de las veces. Digamos que la proporción de gente que me viene derivada para hacer craniosacra en general es por otro paciente que lo experimentó o por algunos colegas, que también a veces son pacientes, por alumnos, eh, alguna vez por algún médico, que casi podría decir que tengo pacientes médicos, pero rara vez podría decir que derivan terapia craniosacra, para hablarte honestamente. Sí, es verdad, la gente lo confunde con, y me piden turno, por ejemplo, para hacerse masaje craneal. Entonces es difícil explicar que no es un masaje. Entonces, de la manera más escueta posible, voy a tratar de redondear y de la manera más fácil y clara que hay que saber un poco explicar de qué se trata, porque esta pregunta casualmente la hacen casi siempre los pacientes y también los profesionales que aprendieron el curso tienen esa dificultad para poder explicar qué es. Por eso tenemos algunos folletos impresos, unos trípticos, que explican qué es, de dónde nace, y la gente prefiere comprarse los trípticos, tenerlos arriba de una mesita en la sala de espera, y cuando el paciente pregunta algo, ofrecerle un tríptico para que se lo lea. Así que yo intentaré explicártelo de la manera más simple. Primero que nada quiero decir que yo soy kinesióloga, soy psicóloga y dentro de todas las cosas que aprendí, podría decir que gracias a Dios conocer craniosacra, que fue en el año 93, el primer año que yo viajé a Estados Unidos para empezar a estudiar y hacer la formación. Después me enganché con Visceral también, y dos cosas que se complementan muy bien, pero digamos que elegí el camino de cráneo sacra no solo para hacer una formación, aclaro, no es un cursito, es una formación. Tiene muchos niveles y uno en cada nivel va aprendiendo de a poco diferentes cosas, de manera que tiene que estar preparado con el primer nivel para después recibir el segundo. Es algo en que el instituto insiste bastante y a mí me parece que tiene sentido. Y en la continuidad. Y además quiero decir que es una formación porque también uno puede acceder a lo que sería certificarse, porque el papel que se da cuando se toma el curso es un certificado de presencia, pero todas las terapias que son de orden manual y que necesitan a la mano como instrumento para explotarla a lo máximo posible, no como generalmente se usa, que es haciendo cosas, sino con el papel más bien de percibir y escuchar. De ahí es que se usa bastante decir hay que escuchar los tejidos, presta atención al tejido. ¿Y qué es el tejido? El tejido es todo lo que compone una persona, por fuera y por dentro, tridimensionalmente.
los tejidos blandos, los ligamentos, los músculos, los líquidos, la sangre arterial, la venosa, linfáticos y particularmente nosotros, por eso se llama terapia craneosacral, el líquido cefalorraquídeo, que es fundamental, circula por la bóveda craneal y está muy relacionado con el desarrollo del sistema nervioso central y su madurez. Y muchas patologías pueden surgir de que esto no suceda. Así que voy a empezar diciendo algunas características. No es un masaje, no es un movimiento, aunque sí, en algunos cursos avanzados ya también trabajamos con el movimiento de las extremidades, de la cabeza, pero no porque nosotros lo hacemos, sino porque usamos algunas técnicas donde dejamos esas extremidades o la cabeza libres de la gravedad, o sea, las sostenemos, hacemos de soporte de estas extremidades y sentimos que el cuerpo empieza a moverse solo. Y es lo único que hacemos, seguir el movimiento, porque, entre otras cosas, creemos que en la terapia se producen muchos fenómenos como, por ejemplo, activar la memoria, sobre todo la memoria del pasado. Entonces, voy a decir las primeras características. Es manual, como digo yo, o sea, se trabaja con las manos. Ponemos las manos en el cuerpo, en casi todas las maniobras tratamos de usar las dos manos apoyadas, tanto en una rodilla, en la pelvis, en la zona del diafragma respiratorio, en la zona de la entrada torácica y en la cabeza, que las llamamos tomas craneales. Pero siempre tratamos de que estén enfrentadas, y si no enfrentadas, conectadas en dos lugares, porque consideramos que el cuerpo, que está formado, como todos saben, por casi un 80% de líquido, es el territorio más favorable para que nosotros, que nos podríamos considerar una pila, somos un fenómeno eléctrico en nosotros mismos, y cuando colocamos las manos sobre el otro, de la manera que describí, inmediatamente empieza a generarse un campo electromagnético, favorecido por el agua o lo líquido que tenemos dentro del cuerpo. Y eso es el trabajo que se hace de autocorrección. Van a escucharme decir varias veces auto. Auto porque creemos que el cuerpo tiene en sí mismo la capacidad de autocorregirse, de sacar lo mejor de sí mismo. O sea, puede tener emocionalmente una persona tendencias negativas y tendencias positivas, pero tenemos que estimular esas que hacen que trate de restaurarse o tratar de que sus tejidos funcionen de la mejor manera y que su vida sea lo más saludable posible. O sea, desde ya decir que es una terapia integrativa no hace falta. Hoy creo que todo el mundo está buscando que las terapias sean integrativas, o sea que atiendan no solamente lo somático o físico, sino que también lo emocional, que jamás se puede separar una cosa de la otra. Lo psicológico también deviene de la misma manera. Entonces, por un lado, nuestras manos. Por otro lado, cómo se apoyan las manos, con una presión mínima. Jamás debe hacerse fuerza. Hablamos de los 5 gramos famosos. ¿Por qué es la terapia de los 5 gramos, que son tan difíciles de pesar? Pero para dar una idea, digamos que se podría decir que 5 gramos es la mínima cantidad de presión que se puede hacer para no despertar el reflejo miotático. Para todo el mundo que por ahí no entiende lo que es el reflejo miotático, es el reflejo de defensa, uno de los más básicos de los reflejos. Por otro lado, tenemos no solamente que poner las manos, tenemos que tener una actitud desde lo terapéutico. La principal y más importante sería ser capaces de estar en estado neutral. A veces me preguntan, ¿y qué quiere decir estar en estado neutral? Estar en estado neutral significaría
no tener prejuicios, una cosa que le cuesta tanto al ser humano, que es adelantarse a los hechos, ser impaciente y querer ponerle un diagnóstico a lo que encuentran o a presumir cuál es la causa que está originando lo que pasó. Es muy el ser humano tendiente a eso. Entonces estar neutral es estar en una posición abierta, esperando, escuchar, como dije, con las manos, los movimientos internos de los tejidos. Digo internos porque son numerosos los movimientos que provienen de lo visceral, que provienen de lo neural, que provienen de lo muscular. Sabemos que tenemos un sistema autónomo también, que a veces nos sorprende con la escucha que nos ofrece. También hay movimientos que son realmente externos. Por ejemplo, se producen descargas motoras, o sea que una persona puede estar quieta y de repente empezar a mover involuntariamente una pierna, una cadera, un brazo, o toser, o estornudar, o aparecer lo que llamamos señales de liberación del cuerpo, cuando vamos recorriéndolo con las manos desde la parte pélvica hasta la parte craneal. A grandes rasgos es lo que hacemos. ¿Para qué? Porque queremos que con esto, además, no solo se vaya armonizando todo esto, sino que el tejido conectivo, que es el material del cual estamos hechos en nuestra mayor parte, en forma de ligamento, de tendón, de cápsula, de músculo, está en todas partes, revistiendo un nervio, revistiendo un vaso, está en todas partes. Y el estado emocional de una persona, la tensión, el famoso estrés, se manifiesta en los tejidos. Por eso nosotros, en nivel más avanzado, hablamos de sómato emocional, en un nivel donde la parte emocional no la vamos a buscar a la cabeza o a las conductas solamente, sino que las buscamos en el estado de los tejidos. El estado de los tejidos, que podríamos decir que es viscoelástico, ya que este tejido mayoritario en el cuerpo tiene estos elementos, tiene colágeno y tiene elastina, y se regula también en relación a la sustancia fundamental donde están estas fibras, para dar un tejido más firme, un tejido más blando, un tejido medianamente blando, un tejido que se adapta a la posición o a la circunstancia. Tiene esta flexibilidad el tejido conectivo. El primer nivel de craneosacra es para hacer un reconocimiento, un estudio de terreno, digamos, de toda la persona, desde los pies hasta la cabeza, para hacer una evaluación del estado de su tejido conectivo. Y ahí es donde podemos detectar los lugares donde hay mayor restricción, que tienen la característica de atraer, como el cuerpo es tridimensional, de atraer hacia una zona de mucha restricción otras partes del cuerpo, con lo cual se puede conformar una mala posición y uno puede seguir viviendo con esta mala posición para estar sentado, para estar parado, para caminar. O sea que esto sería lo que da una relación de globalidad. Decir que el tejido conectivo tiene una característica general, que es la continuidad. No está interrumpido. Hay cosas que los pueden interrumpir. Lesiones, fracturas, cirugías, cicatrices, golpes, hematomas que no se reabsorbieron. O sea, son infinitas las causas que pueden dejar estas restricciones, y hay que saber detectarlas, y se puede con las manos y con la suavidad que destaco siempre, y con esa actitud de entrar al tejido y fusionarme con el tejido y sentir como que mis manos están navegando en ese mar que es todo el cuerpo, y que en algunos lados nos va a permitir fluir y que en otros lados de ninguna manera. Entonces, el fluir sería una buena palabra para definir que está
un estado bueno de salud. Viste que yo a mis terapias les pongo los nombres poéticos y a Cráneo Sacra le puse el nombre de Fluir, por eso. Ah, buenísimo. Sí. Buenísimo. Contanos un poco para que la gente sepa también o qué beneficios tiene hacerse la terapia o en qué casos es recomendable, por ejemplo. Bueno, en realidad hay gente que es fan de la terapia craneosacra, como un paciente mío que hace 28 años lo atiendo, que dice que nunca vino por ningún dolor. Dice que cree que tiene un estado general bastante aceptable porque tiene continuidad en hacerse craneosacra, salvo cuando está de vacaciones, si no viene una vez por semana, ¿sí? Tenga una dolencia o no la tenga, digamos, que hace eso. Preventivo también. Él lo denomina así, me hace mucha gracia y lo recuerdo de esta manera. Pero en general trabaja en todas las áreas. Podría decir yo que tiene muy pocas contraindicaciones. Nosotros decimos que, salvo una persona que tiene un accidente cerebrovascular, un traumatismo craneal, que está en terapia intensiva, que todavía no tiene un alta clínico, bueno, no sería una persona apropiada para hacer un trabajo craneal. Pero aprovecho para decirlo, sobre todo si lo escuchan alumnos, que interpretan que es una contraindicación total para hacer craneosacra, y yo podría decir que en todo caso es una contraindicación para trabajar en el cráneo, ¿sí? Trabajar en el cráneo requiere, entre otras cosas, conocer mucho anatomía, conocer las estructuras que forman el cráneo, los pares craneales, las funciones que cumplen y también el estado de estrés del cráneo, o sea, saber escuchar las membranas craneales, que son la dura madre, la pía madre, la aracnoides, a través del hueso eso es posible hacer. Y también quiero aclarar que partimos de la base de que no creemos que las suturas del cráneo se fusionan en la edad adulta, porque si fuese así, realmente no podría la bóveda craneal soportar movimientos de aumento de presión y podemos escuchar y sentir el clásico ensanchamiento y enangostamiento del cráneo, que eso sería el ritmo craneosacral, y también hacer lecturas a través de lo que esto significa. Entonces, en cualquier trastorno donde esté incluida la rehabilitación, yo siempre digo que me considero una rehabilitadora, incluyo craneosacra. Si tengo que rehabilitar un reemplazo de cadera, yo utilizo técnicas de craneosacra para que todos los tejidos jueguen a favor mío en el proceso. Le van a dar calma, relajación, disminución absoluta de la ansiedad que puede tener un paciente de un trabajo de recuperación ortopédica, porque tiene miedo al dolor, básicamente. Entonces, yo me encanta, en este caso, integrarlo. También si fuera un problema de accidente cerebrovascular, una secuela de una monoplegia, de una hemiplegia, hago craneosacra, y o yo o un equipo con que trabajo circunstancialmente, generalmente estoy conectada con la persona que le hace más rehabilitación, yo hago mi aporte con la mejoría de calidad de los tejidos, también porque tiene un gran efecto en estimular todo lo sensoperceptivo. En este tipo de lesiones neurológicas que estoy mencionando hay trastornos sensoriales que a veces son los últimos que se pueden recuperar cuando se recuperan. Así que lo sensoperceptivo ahí lo tenemos al frente. Y las manos, recuerdo que la palma de la mano tiene extraordinarios receptores que gracias a ellos es que podemos percibir estas cosas de las que hablo. También yo particularmente atiendo pacientes que tienen depresión. La depresión en todos sus grados responde muy bien con terapia craneosacra. También asociamos, me acuerdo que Apleyer caracterizaba lo que llamaba la tríada de compresión, o sea, compresión de la lumbosacra, compresión de la sincondrosis esfenomaxilar y compresión de los cóndilos del occipital con el atlas, eran algo que había que buscar en las personas que tenían mucha depresión, porque en general o las tres o una de esas articulaciones mencionadas pueden estar
muy, pero muy comprimidas. También el área que estoy trabajando más intensamente en los últimos 15 años es el área de los bebés prematuros y de los niños que nacen con alguna malformación o con cualquier tipo de trastorno motor o cognitivo. O sea, trabajamos mucho porque las técnicas hay que adaptarlas, no son las mismas que se hacen con los adultos, pero sí es un área que a mí me gusta en particular. No es que no atienda adolescentes y adultos también, así empecé con adultos. O sea, prequirúrgico cardíaco, cualquier paciente o amigo de algún paciente que está por recibir una importante cirugía cardíaca y que tiene mucho miedo a la cirugía y al postquirúrgico, a veces, recientemente lo recuerdo, y es común que me pase, un paciente mío le regaló a un amigo que se estaba por operar una sesión conmigo. Después de operado, generalmente el paciente quiere volver porque el postquirúrgico es bastante temeroso, entonces ayuda a lidiar con eso de una manera más fácil y de volver a tener comportamientos sin temor. Después, vos contame. Bueno, estuvimos hablando algunos casos antes de hacer el video de una persona que se tenía que hacer un estudio y le daba fobia y te pidió hacer la sesión y lo pudo hacer perfecto. También hablamos de personas con mucha ansiedad que bajan un poco las revoluciones. Y yo estaba pensando en este momento de todo lo que estamos viviendo, de la pandemia, post-pandemia, pánicos, fobias que quedaron, sensaciones de salud mental, de una ansiedad constante, de estar en estado de alerta constante, como qué bueno el cráneo sacra también para restablecer, como si yo digo que a veces es como un reseteo, ¿no? Del sistema nervioso que no es el masaje que te relaja el músculo contracturado, es como si te desenchufaran y vos quedás un poquito puesto a punto. En mi caso personal, si querés, cuento que cuando te conocí acá haciendo el primer nivel de cráneo sacra 1, te conté que yo hacía mucho que había bailado flamenco profesional, pero que me había llegado a un punto con vértigos y con tanta tensión en el cuello que ya no podía moverme muy bien y cuando zapateaba me daba esas spinning, ¿no? El vértigo ese y bueno, en unas muestras que vos hiciste en el curso me tomaste de modelo y ya con esas 2 tomas yo ya podía mover la cabeza de acá para allá, por lo cual te pedí si vos veías la posibilidad de que yo me recupere porque sentía deseos de volver a bailar, aunque sea más reducido. Eso sucedió. Gracias. Y bueno, me viniste a ver un show acá en Montevideo bailando, sí. Invitada muy emotivo, te lo había anunciado. Porque habíamos podido recuperar mi posibilidad de bailar. O sea que yo cuento mi testimonio como paciente, más allá de otros testimonios que podría decir de gente que también he tratado con cráneo sacra y le va bárbaro. Pero así a mí me gusta mucho que me hayas recordado, claro, lo que uno no quiere recordar, que es la cantidad de pacientes que tuvieron que cambiar su existencia por el hecho de que en lugar de ir a una oficina estuvieron 10 horas por día trabajando en una computadora y eso agravó bastante la situación de las personas, empezaron a tener síntomas de dolores, de molestias, de dolor de cabeza y tenían que estar firmes ahí al pie del cañón, como también tuve pacientes profesionales de la salud que tuvieron que trabajar ahí en la terapia intensiva y que también tuvieron ataques de pánico y todo lo que mencionaste. Y sí, tuve la mayor parte de los pacientes que tuve en el 21 y en la mitad del 20, porque algunos meses no atendí, sí se vieron beneficiados de esto. Y en general, las personas que están pasando crisis económicas, crisis laborales, y que tienen que sentirse un poco más seguros para saber qué pasos van a dar. También he tenido gente que se fue del país y que también quiso ayudar a sobrellevar esa instancia. Así que las áreas son infinitas. Siempre me sorprendo de qué paciente puede aparecer y como te decía, estoy como muy abocada a los temas de
de concepción, de embarazo, de partos, en parejas que están en ese terreno en este momento. Creo que ha sido de gran ayuda para parejas que están buscando fertilidad. Y también quiero aclarar que es muy lindo trabajar así porque se trabaja con un enfoque sistémico. O sea, rara vez puedo ver un bebé y focalizarme solo en el bebé. Tiene que participar a veces hasta los abuelos. A veces hacemos sesiones grupales y está la familia incluida. Así que bueno, como esto es lo que te es puedo un decir. mundo, es un mundo. Esto es lo que te puedo decir. Bárbaro, aparte encima quedó re claro que es más las cosas a las que podemos ayudar o abarcar que los pocos casos en que no, como vos decís, tenía contraindicación. Para mí es un hallazgo, el cráneo sacro es como un mundo a descubrir, incluso me parece que hasta es algo vanguardista y que justamente estamos tratando de aclarar y darlo a conocer porque no es conocido para la profundidad y la capacidad como yo digo que es como una afinación que nosotros tenemos, porque yo también soy masajista ayurveda y tienen el mismo concepto de que el cuerpo a sí mismo se acomoda cuando uno acomoda ciertos hábitos o ciertas líneas de energía que están fuera de lugar. En realidad nuestro propio cuerpo va a hacer el proceso, el terapeuta simplemente con la técnica acomoda como digo yo, las piedras que están haciendo que ese río no fluya, que ese fluir esté atascado. Así que queda la invitación. Acá te quiero decir una cosa, Florencia, que a veces es algo que le choca a un profesional de la salud, que es que sale del papel principal del proceso de curación o sanación, como lo quieras llamar, porque es como que nos quitamos el título de profesional, de experto en tal cosa, y simplemente somos facilitadores del proceso. Exacto. O sea, con ese estado de neutralidad o de buena intención, si le querés agregar, pasamos a segundo plano. No hace falta 2 personas para hacer el proceso y una familia, como te dije hace un rato en otro caso, pero te baja el ego y tenés que ser facilitador y eso ese para es el mí, nuevo concepto para mí de terapeuta en este nuevo paradigma de la salud. Va saliendo de darle el poder al otro y hay una complicidad de una sociedad entre el paciente, ya sea desde su predisposición, desde algunos cambios que va a tener que hacer o desde el hecho de ir y poner el cuerpo, tiempo, dinero, lo que sea en tratarse. Claro. Y en cuidarse. Bueno, mil gracias, Nadia, me parece que quedó súper completo y bueno, quedan invitados todos. Pido disculpas por todas las cosas que me debo haber olvidado. No, pero bastante claro y creo que está bueno, van a tener el contacto, voy a ponerlo para gente que quiera hacer formación contigo, ya sea acá en Uruguay, en Buenos Aires, online, presencial, hay un montón de posibilidades de formarse, aparte de las terapias que estamos contando. Gracias a vos, Florencia.